Bueno, vamos a explicar un poquito el Vita que le ponemos a las hembras, ¿vale? Esto es solo para las hembras, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque engorda mucho, en plan engorde, en plan que se ven mejor los pollitos, más hidratados, por los primeros días de vida, sobre todo cuando están los pollos recién nacidos, ¿de acuerdo? Y más si cabe si le reducimos la verdura, el alimento mórbido, ¿vale? Que en mi caso, pues sí, vamos a ir reduciéndole un poquito pues la manzana, el brócoli e incluso el germinado los primeros días de los pollitos para que, pues bueno, la madre, que es la que le va a criar los pollitos, pues vaya usando la saliva y vaya pues pasándole el antibiótico natural que tienen los padres, ¿no? Se lo pasan y ellos se los pasan a los pollitos, ¿vale? Entonces, y luego también evitar un poco, aunque la vemos muy bien la verdura y el germinado y tal, pues bueno, podemos evitar un poquito en un momento dado algún pequeño foco de contagio de algún honguillo o algo que le pueda sentar, o incluso demasiada agua que le pueda hacer que las heces sean todavía demasiado blandas, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, este preparado a base de multipower o Vita, en mi caso es el Vita, pues bueno, es un buen sustituto, y bueno, en los días previos a la cría, pues como veis, pues le echo una gotita de calcicolina, muy poquito de calcicolina, porque yo creo que mis pájaros con la dieta que le doy van bastante bien de calcio. O sea, una gotita solo, porque lo tengo, es verdad, lo compré hace un año o dos, no lo sé bien, pero bueno, pues también por gastarlo, y ya está ahí, pues bueno, pues lo vamos a gastar, pero vamos, no creo que sea una cosa primordial el echarle. Lo compré por si alguna hembra tenía alguna falta de calcio a la hora de poner los huevos y tal, ¿vale? Para hacerle pues como un pequeño choque, ¿vale? A las que le hicieran falta, pero ya en situ, no previamente. Pero bueno, como digo, como lo tengo y se va a caducar, pues bueno, pues echarle una gotita al agua del Vita junto con el nuevo producto que estoy probando este año, del cual, bueno, ya iremos viendo más adelante, yo diré los resultados. Pero bueno, en lo que yo he visto de momento, el producto en sí y cómo están los pájaros, creo que casi el 100% de que va a ser un producto muy, muy, muy bueno y altamente recomendable. No lo he dicho antes, ¿vale? Porque ya llevo pues cosa de un mes ya poniéndoselo, por lo menos desde primero de enero, se puede decir. Sí, ya más de un mes poniéndole el Fertibol, pues una vez o dos veces a la semana en el Vita, ¿vale? Y bueno, hay mucha gente que lo usa ya, esto no es nuevo de este año. Y bueno, ya sabéis que huele a anís, es una pastita blanca, ahora lo veis, es como una pasta blanca y lleva, pues todo lo que lleva es sanidad, es cosa buena, 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 buena. Y yo ya de entrada no, bueno, lo estoy probando, no, pero vamos, ya con los ojos cerrados lo recomendaría, ¿vale? Antes de la cría, ¿de acuerdo? Y ahora en el momento de la precría. Y nada, ya sabéis, variar la dieta, que para mí creo que es el punto clave. Yo lo que hago, hago un germinado a la semana, de unos 50 gramos de germinado para los pájaros que tengo. O sea, me sale germinado para 2 días, ¿de acuerdo? No hace falta ni meterlo al frigorífico. 2 días de germinado, un día de Vita, que también me suele salir para 2 días, porque le pongo poquito. Hago 2 días de Vita, o sea, un día de Vita fresco y el día siguiente, por supuesto, lo guardo en el frigorífico el Vita y ya está, ¿de acuerdo? Entonces, 2 días de germinado, 2 días de Vita y el resto de la semana, pues voy un huevo duro, un trocito de brócoli, la naranja la tienen permanentemente, en fin, y algún día que no tienen nada, o sea, simplemente la semilla y la pasta de cría, ¿de acuerdo? Variedad, y así nos evitamos que los pájaros pues se puedan, pues yo que sé, pues tener una dieta demasiada blanda o una dieta demasiada seca, por lo contrario, ¿no? Entonces ir jugando un poco con eso, sentido común, e ir dándole a los pájaros una alimentación variada y lo más natural posible, claro.
Pues bueno, se pueden poner mucha variedad de productos en el Vita, pero nosotros, como digo, hacemos de esta manera, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ponerlo aquí para que lo veáis. Vamos a medir, siempre pongo 50 gramos para los pájaros que tengo, ¿de acuerdo? 50 gramos de Vita. Bien. Ponemos el cacharro. Tara. La verdad que el Vita huele muy bien y estoy muy contento con este producto que yo no había probado antes. Había probado el couscous, había probado el rusk. 50 gramos, ¿vale? Ahí están los 50 gramos. Despejamos la mesa. Bien. 50 gramos. Aquí vamos a echar los 50 gramos de agua, ¿de acuerdo? 50 por 50, así es como lo hago yo. O sea, misma cantidad de Vita que de líquido. Entonces, vamos a poner a los 50 mililitros de agua, vamos a poner unos 47 mililitros de agua y los otros 3 mililitros van a ser de Fertibol con unas gotitas de calcicolina. Lo mezclamos todo en un vaso y... ¿Vale? Lo mezclaremos todo en un vaso y después lo pondremos aquí. Yo no lo pondría primero aquí sin meterle el agua, ¿vale? Primero disuelto, bien disuelto en agua. Venga. Medimos el vaso lo primero. Le damos a tara. Agua, en este caso la que bebemos en casa, pasada por el descalcificador del edificio y el aparato de osmosis que tenemos debajo de el fregadero, ¿vale? Ese es el agua que nosotros bebemos en casa. Ese es el agua que aún así, medido con el pH, pues está rozando los 8 de pH y para los pájaros estamos poniéndole el acidificante, como sabéis, nada, 2 o 3 gotitas para bajarlo a un entorno de 6,8, 7,2, más o menos estoy jugando por ahí, 6,7, 6,8, alrededor del 7 pH, ¿vale? Bien, aquí vamos a medir unos 47. Ahí vamos. Vamos, pasamos un gramito. Vale, como esto no es ciencia exacta, la calcicolina normalmente se le ponen 20 gotitas en la porción que se suele usar, ¿vale? Y yo le he hecho bastante menos, algo le hará, ¿verdad? Y el Fertibol, ¿vale? Que ahora veréis. También, como digo yo, le he hecho bastante poco, ¿vale? Por ahí. ¿Veis que es muy denso? ¿Vale? Nos ha subido a 52. Bueno, no pasa nada, un gramo arriba, un gramo abajo. A ver, que se vea. ¿Ves que es súper denso? Huele a anís. Y esto, en principio, a mí me ha sorprendido muchísimo su textura, el olor que tiene y, bueno, que tiene muy buena pinta, ¿de acuerdo? Bueno, esto, como digo, bien mezclado. Huele de maravilla, huele... Y con el color que tiene me recuerda a lo que se llama aquí en Murcia la palometa. La palometa. Una bebida de anís, no sé con qué iba mezclado, que lo suele beber mucho la gente en los bares. Bueno, esto para adentro. Y esto no tiene ya más simple que mezclarlo bien, dejarlo reposar. Bueno, yo pues para que esté bien sueltecico, entre 45 minutos, 1 hora, ¿vale? Como lo hago siempre, normalmente lo hago sin prisas, para ponérselo sin prisas, pues no tengo, lo dejo todo el tiempo del mundo
una hora y media, cuando me da, me acuerdo, voy, lo cojo y ya lo separo bien, como veréis, lo separaré en granito, y si ya es muy tarde del día, pues lo guardo en el frigorífico y al día siguiente ya se lo pongo, ¿vale? Por la mañana temprano para que tengan tiempo de sobra para que se lo coman, ¿vale? Si es muy tarde durante el día y se va a hacer la noche enseguida, pues no se lo voy a poner, desde luego no se lo voy a poner, porque para poco tiempo prefiero guardarlo en el frigorífico y que no, ya está mezclado, ya está, se deja reposar y le doy un clic y luego veis cómo se queda, ¿vale? A ver, ahí está, bien mezcladico, ¿vale? Bueno, le doy un clic y ahora lo veis. Y bueno, pues después de 45 minutos, una hora, no sé, no lo he calculado mucho, aquí tenemos el resultado, ¿vale? Ya está hecho una pasta, o sea, no ha hecho una pasta, se ha secado por completo, ¿vale? Y simplemente vamos raspando. He hecho muy poquito, enseguida se ve el fondo, ¿veis? 50 gramos, ¿vale? 50 gramos es lo que he hecho. Si preguntáis por el Fortibol, el que esté interesado, pues bueno, ahí pone las recomendaciones de su uso, ¿vale? Creo que ponía 5 mililitros por 250 gramos de comida, ¿vale? Por eso yo normalmente le voy echando entre 2,5 mililitros, porque estos 50 gramos de Vita, pues luego se le puede añadir, yo le añado pasta de cría, un poquito de pasta de cría, hay veces que le he puesto el germinado, en fin, o le he puesto una molienda de almendra y pipa de girasol, o solo de almendra, en fin, que aquí le puedes echar lo que quieras, le puedes echar brócoli, huevo rallado, zanahoria. Esto es como si fuera un cuscús, como si fuera una base de carbohidratos, ¿vale? Lo que pasa es que están húmedos, ¿vale? Como hacen también algunos que usan la perla mórbida. Y pues bueno, ya habéis visto que en el agua, pues lo bonito que tiene, lo bueno para mí, lo interesante, aparte de que sea mórbido y que viene muy bien para la ceba, que huele muy bien por supuesto y que alimenta y tiene su energía, pues lo que se le puede meter al agua. En este caso la calcicolina y el Fertibol, ¿vale? En otro caso, como habéis visto, en un Vita anterior le metimos el suero de kéfir, ¿vale? Pues con el mismo suero del kéfir, ¿vale? Pues que aquí estoy haciéndolo, ¿veis? Mi kéfir, para mí, pues con el mismo suero se puede hacer, ¿vale? Ya habéis visto en otros vídeos anteriores. Nada, como ya es de noche, ya se nos ha echado la noche encima, esto va tapado al frigorífico. Y mañana, pues se lo pondremos a los pájaros. Mañana, como no tengo germinado preparado, pues mañana seguramente le pongamos un poquito de pasta de cría, muy poco, un poquito de pasta de cría. Y ya pues depende si voy con tiempo o no con tiempo, pues le puedo hacer una molienda, pues a lo mejor de almendra, ¿vale? Que lleva la vitamina E, la almendra natural con su piel y todo, pues, para aportarle un poquito de vitamina E, un poquito de grasa también, de la buena, y ya está, ¿eh? Esto es lo que hay, ¿eh? Tampoco hago mucho, ¿eh? Habéis visto, 50 gramos, nada más, está perfecto, ¿vale? Con su Fortibol y una gotica de calcicolina, ¿de acuerdo? A ver, que no se ve, sí, ahí. Venga, pues nada, espero que haya gustado el vídeo. Un saludo, a seguir disfrutando.